Mi misión en este momento es trasladaros el saludo fraternal de las federaciones de industria de la UGT. Recibirlo, además, con mucho cariño, porque estamos pensando en vuestro trabajo difícil que tenéis hoy y largo. Pero permitirme que con esto no acabe y permitirme que me tome la licencia de un chascarrillo y alguna reflexión. El chascarrillo es que el compañero Manolo me ha pisado bastante la intervención, pero yo voy a insistir en un par de temas que él ha tocado él dentro de mis reflexiones. El otro chascarrillo es que estoy aquí, estoy engordando por segundos, me siento feliz, me siento contento porque soy de Pamplona, aparte de los Osasuna y de Loberena. Y el estar aquí con vosotros, pues la verdad que para mí es una verdadera satisfacción, porque a los 12, 13 años, pues ya pasé por Galicia, luego me fui a Barcelona, Cataluña, y luego estoy en Madrid. Por lo tanto, estar con vosotros es una verdadera satisfacción. Además, permitirme que os comente que es más satisfacción todavía cuando he pasado con la ejecutiva anterior, con esta ejecutiva. He pasado momentos muy agradables dentro de la UGT. Pero no sería leal conmigo mismo si no os comentase que aquí ha habido un compañero, se ha nombrado antes, también me acuerdo de todos los demás, pero como Federación de Transportes, Comunicación de Mar, yo he tenido una vivencia, gran vivencia, y he aprendido muchísimo de él, y todavía lo estoy viendo en estos momentos. Es el compañero Basilio, que para mí era obligatorio hoy hacerle un homenaje personal. Hablando un poco de las reflexiones, pues estoy viendo al compañero y amigo, compañero José Javier Cubillo, que él, pues creo que es la persona más docta para poder hablarnos de lo que hemos hecho en el 41 Congreso Confederal. Pero yo sí que me atrevo, en nombre de las federaciones, a comentaros que hoy, el 41 Congreso Confederal, vosotros le podéis hacer todavía mucho mejor y más grande, porque sois una continuación del 41 Congreso Confederal. En el 41 Congreso Confederal llegamos a las conclusiones, y creo que muy acertadas por parte de la UGT, que una de las cosas que tenemos que hacer cara al futuro es abrirnos más a la sociedad. Es muy importante nuestro trabajo que estamos haciendo día a día en las distintas empresas. Importante, necesario, gratificante a veces. Pero eso no basta. Nosotros tenemos que dar soluciones a lo que nos pide la ciudadanía. Tenemos que hablar no solo de los trabajadores en activo, tenemos que hablar de los parados, tenemos que hablar del empleo, tenemos que hablar de la sanidad, tenemos que hablar de todo lo que nos pide y es en este momento la sociedad. Por lo tanto, hoy tenéis un reto que yo sé que lo vais a admitir con satisfacción y vais a dar soluciones. No os quedéis mirando única y exclusivamente el interno de la UGT. Tenemos que tener, y debemos hacerlo, salir al exterior y tener la imagen nuestra. Y hay una cosa que yo sí que quiero repetir, y lo siento que me la ha pisado Manolo, y además parece que lo necesitamos decir, es el sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, sentirnos orgullosos de la UGT, sentirnos orgullosos que nadie nos va a quitar lo que estamos haciendo día a día. Y además, si les fastidia, les vamos a fastidiar todavía más, porque vamos a continuar haciendo. Y como vamos a continuar haciendo, pues vamos a seguir dando soluciones. Y vuelvo a repetir que hoy tenéis que abrir el abanico, no nos miremos única y exclusivamente internamente, hablemos de todo lo que nos rodea, pero además en todos los ámbitos, ámbito político, deportivo y todas esas cosas. Creo que somos el reflejo de la sociedad y tenemos que hablar lo que es la sociedad.
Como voy a repetir, este 10º Congreso es, creo que, muy importante. Es muy importante lo que vais a hacer, porque vais a elegir una nueva comisión ejecutiva, que es la que va a llevar lo que vosotros hoy decidáis durante el 4 años. Sé que vais a acertar, no os digo nada porque sé que vais a acertar, pero también os vuelvo a insistir que trabajéis mucho en el día a día y trabajéis mucho cómo nos abrimos a la sociedad. Y yo voy a acabar. Y otra cosa que ha dicho Manolo, que me ha fastidiado, pero creo que es importante. No voy a hablar de la crisis, nada, porque creo que todos hemos hablado lo suficiente de la crisis, creo que todos sabemos lo que está pasando, creo que somos los verdaderos paganos de la crisis, por lo tanto yo de crisis no voy a hablar absolutamente nada. Pero quiero enlazarlo y finalizo lo que he dicho, que me siento y nos debemos sentir orgullosos de ser la UGT. Y además aquí no es que sea solo y única y exclusivamente para Navarra. Es un verdadero problema y lo quiero significar en el compañero Cándido. La verdad, lo ha dicho Manolo, pues que estamos teniendo unos ataques brutales. Pero en el fondo, si lo analizamos, esos ataques brutales hacia su persona y la UGT, esos ataques brutales significan ni más ni menos que lo estamos haciendo bien. Significa que se tienen que meter con nosotros porque estamos haciendo algo y ese algo tiene que tener una continuidad. Y esa continuidad yo creo que se la vais a dar hoy. Espero y repito que elijáis muy bien la próxima comisión ejecutiva, pero no os quedéis ahí, por favor. Trabajar para la sociedad navarra y permitirme ya como último final, quiero cortar porque me siento tan a gusto que me pegaría bastante rato y no creo que sea el momento. A lo mejor me decís que soy un folclórico, pero la verdad os digo una cosa, voy a acabar como lo siento y como me quiero acabar. Y son con 2 vivas. No hace falta que me contestéis. Primer viva es viva la UGT y segundo, viva Navarra y sus trabajadores. Gracias, Miguel. También nos acompañan Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra, Román Felones, presidente del Partido Socialista de Navarra, Juan José Lizarbe, secretario de Economía y Empleo del Partido Socialista de Navarra, Maite Sporrin, secretaria de Política Municipal del Partido Socialista de Navarra, Elena Berruezo, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Navarra, José Miguel Nuín, coordinador general de Izquierda Unida, Juan Carlos Esparza, secretario de Organización de Izquierda Unida, José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, Javier Martinera, secretario general de la Confederación de Empresarios de Navarra, Javier Ibáñez, secretario de Organización de Comisiones Obreras de Navarra, Daniel Hernández, secretario de Comunicación de Comisiones Obreras de Navarra. También nos acompañan varios representantes de las diferentes organizaciones que conforman la Cumbre Social en Navarra. Y finalmente nos acompaña Raúl Villar, secretario general de Comisiones Obreras de Navarra, al que le pedimos que nos dirija unas palabras al Congreso. El paseillo. Buenos días, presidenta. Buenos días, Juan. Buenos días, invitados. Buenos días, compañeros y compañeras de la UGT de Navarra. En primer lugar, y como ha dicho el compañero que me ha precedido, pues la misión es trasladaros. Es para mí un honor y un orgullo, y además es la primera vez, sabéis que llevo poco tiempo como responsable, como secretario general de las Comisiones Obreras de Navarra, trasladaros un fraternal y solidario
saludo en nombre de la Ejecutiva de Comisiones Obreras de Navarra. Yo creo que se han situado en las palabras que han precedido todas las claves del momento que estamos pasando. Celebráis este congreso, un acto importante donde tenéis que decidir la estrategia de la UGT para los próximos años, elegir una nueva comisión ejecutiva que tendrá que llevar a cabo esta importante tarea en un contexto terriblemente difícil, histórico. Yo tampoco me voy a extender porque creo que tanto las palabras de Manuel, que lo ha reflejado muy bien, todo el recorrido, como en el propio vídeo que se ha visto antes, se ha podido expresar el momento en el que parece que se conjugan todos los aspectos para que la situación sea terriblemente preocupante para la sociedad y para los trabajadores y trabajadoras en general. Es terrible en lo económico porque esta crisis, empeorada por las políticas que nos están imponiendo desde las instituciones europeas, con la mano dura de la Troika, está haciendo que los países, sobre todo del sur, estemos sufriendo de forma descarnada sus consecuencias. Es preocupante y dramática en lo social porque estas mismas políticas, unidas a decisiones como la reforma laboral, está haciendo que estemos ante unas tasas de desempleo insoportables en este país, con más de 6.200.000 parados, 58.000 parados y paradas en esta comunidad, situación de emergencia nacional que hay que poner solución absolutamente y en el primer momento. Y esto las clases políticas tienen que hacer una reflexión profunda, dejarse de cosas y de florituras, coger el toro por los cuernos y solucionar el principal problema que tenemos, que es el desempleo. Porque ese problema genera luego otros problemas sociales. En Navarra hay 14.000 familias donde todos sus miembros están en paro. Se aumenta la brecha social y la situación es totalmente insostenible. Y efectivamente también es histórica y dramática en lo político, porque lo que está triunfando es la antipolítica. Y lo estamos viendo, está en riesgo la democracia. Ha pasado en Grecia, ha pasado en otros países, porque lo que surgen son movimientos populistas al pairo y al dictado de las élites que dominan las élites económicas, que lo que quieren es precisamente cercenar la democracia y quitar peso a los estados para limitar su capacidad de influencia. Es además una situación muy dramática en lo sindical también. Y creo que lo ha expresado Manolo en su primera interlocución de forma clarísima. Estamos sufriendo ataques desde todos los ámbitos. Tertulianos, francotiradores, pagados de la derecha, desde sus poltronas televisivas, arremeten un día sí y otro día no contra el sindicalismo de clase, y eso erosiona también a nuestras bases. Entonces, por eso es importante apelar al orgullo de clase, al orgullo de ser sindicalistas. Y creo que ahí Manuel ha situado el problema de forma totalmente clara. Pero efectivamente lo hacen porque somos el último bastión a derribar. Somos necesarios, más necesarios que nunca. Por eso han iniciado este ataque sin precedentes contra el movimiento sindical. Pero no nos vamos a resignar, tenemos que estar unidos, tenemos que ser fuertes, tenemos que volver a incidir en nuestros posicionamientos y tenemos que trasladar esto a la sociedad. Yo cuando veía el vídeo y veía un relato de los últimos 4 años pasados, 4 años en los que a mí me tocó desde la Secretaría de Organización estar en permanente contacto con Manuel, creo que han sido 4 años que por la propia situación la unidad de acción de Navarra con UGT y Comisiones Obreras se ha fortalecido de forma importante. Yo me he juntado un día sí y otro no con Manuel, hemos organizado 3 huelgas generales, porque no solo hay que convocarlas, hay que organizarlas y hay que sacarlas, multitud de manifestaciones, viajes a Madrid, movilizaciones de toda índole, sectoriales, provinciales, generales. Incluso hemos llegado, y creo que esto es importante resaltar, porque habrá que seguir en el futuro con las mismas prácticas, a celebrar los 1 de mayo de forma conjunta. Un hecho que creo que ha hecho que la unidad de acción, ahora mismo más necesaria que nunca, se haya fortalecido de forma importante. Pero no solamente ha sido un relato de las movilizaciones, movilización con acuerdo,
porque ese es el objetivo fundamental de nuestras movilizaciones. Y en Navarra también lo hemos hecho, y de forma importante. Nosotros ayer teníamos consejo regional, el primer consejo después de nuestro congreso, y hacíamos un repaso a los logros que, aunque han sido escasos, han sido importantes, que se han conseguido en este tiempo. Y hacemos un repaso fundamentalmente a los dos aspectos en los que la actividad sindical y nuestra acción sindical se desarrollan de forma más clara, que es la negociación colectiva y el diálogo social. En cuanto a la negociación colectiva, nosotros vemos claramente que la situación de la negociación colectiva en Navarra, de los convenios sectoriales, es muy superior o bastante mejor que la media estatal. Primero, por la lucha que hemos llevado sector a sector, con nuestras federaciones al frente, y segundo, yo creo que es importante, por el acuerdo que firmamos hace justamente un año con la patronal navarra, el acuerdo de relaciones laborales y negociación colectiva. Un acuerdo que sitúa un escenario de negociación colectiva dramática hace un año y que hoy en día ya podemos decir que más del 80% de los trabajadores y trabajadoras están ya con la cobertura del convenio sectorial. También es cierto que todavía quedan más de 16.000 trabajadores y trabajadoras sin convenio colectivo y que tendremos que seguir luchando para conseguirlo. Y en cuanto al diálogo social, herramienta importante y que ha dado grandes réditos a esta comunidad, ha tenido un tiempo de letargo y creo que es hora de reactivarlo. Y en ese mismo documento nos marcábamos dos tareas: la revisión del acuerdo intersectorial del año 95 y la creación de la comisión, la mesa permanente del diálogo social, para buscar escenarios del diálogo social y de concertación, herramienta fundamental y necesaria para el reparto de la riqueza y para trasladar nuestras propuestas en los marcos de concertación social. Creo que esto es una tarea que tenemos pendiente y yo creo que es importante que afrontemos con naturalidad y con rigor la firma de los dos retos que nos marcamos y que todavía quedan pendientes en ese acuerdo. A partir de aquí, yo no me voy a extender más. Creo que lo importante hoy, sobre todo, es vuestro debate, es vuestras aportaciones, que acertéis en vuestras conclusiones y en vuestro trabajo. Solo me queda reafirmarnos y reforzar el compromiso de las comisiones obreras de Navarra con la UGT, porque el sindicalismo de clase es hoy más importante que nunca y tenemos que defenderlo. La nueva comisión ejecutiva tendrá una tarea importante y va desde a los que salgan elegidos el apoyo y la mano tendida en las comisiones obreras de Navarra. Compañeros y compañeras, muchas gracias, buen trabajo y viva la clase trabajadora. Gracias, Raúl, por tus palabras. También nos acompañan Leonor Urraca, directora estatal de IFES, Mónica del Campo, directora de la Unidad de Promoción y Desarrollo, María Simón, directora territorial de IFES, Óscar Zalba, de la Fundación Tripartita, Miguel Ángel Ancízar, exsecretario general de la UGT de Navarra, Javier Álvarez, Juan Carlos Barbería, Antonio Campos, Martín Zabalza y José Lara, exmiembros de la Comisión Ejecutiva de la UGT de Navarra, mi paisano Pachi San Juan, exmiembro de la Comisión Ejecutiva Confederal, y Javier Cubillo, secretario de Organización y Comunicación de la Comisión Ejecutiva Confederal, al que le pedimos que dirija unas palabras al Congreso. Presidente, con tu permiso. Buenos días, compañeras y compañeros, invitados, invitadas, presidenta, autoridades, representantes de la patronal, de las empresas, bienvenidos a este Congreso de la Unión General de Trabajadores.
Nos gusta saber que estáis ahí, que nos vais a escuchar y que vamos a tener la oportunidad también de escucharos. Y nos viene muy bien conocer la opinión de lo que piensan aquellas personas que tienen la responsabilidad de gobernar nuestro país, de gobernar una comunidad autónoma, y la opinión que tienen las patronales, pues que es nuestra contraparte cada vez que tenemos que negociar. Sois bienvenidos al Congreso de la Unión General de Trabajadores. Y en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal, en el mío propio, quiero saludar al Congreso. Cuando el presidente me ha dado la palabra como miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal, podía haber dicho también que tengo la palabra como antiguo miembro de la Comisión Ejecutiva de Navarra. Yo no nací en Navarra, como le ha ocurrido a Miguel Prim, por fortuna. Pero sí recuerdo a su padre en la estación de Pamplona. En los años 70 fui miembro de la Unión Provincial de Navarra, entonces las comunidades autónomas no existían, no sospechábamos siquiera que las comunidades autónomas serían la nueva estructura territorial del Estado. Bueno, pues hoy estamos en una realidad diferente, desde mi punto de vista afortunada, y que además debe evolucionar en línea de la demanda de los ciudadanos de nuestro país. España debe evolucionar sobre posiciones ya conquistadas en materia de libertades, de aproximación del poder político a la ciudadanía y de la convivencia en línea de lo que la gran mayoría de los españoles dicen que tiene que ser nuestro país. Pues bien, 30 y bastantes años después de estar en una comisión ejecutiva, recuerdo el primer congreso en el año 76 en Tudela, compañero presidente, no era como este ni mucho menos, era un colegio de curas, eran las cosas así. Y recuerdo al cura de Castejón permitirme estas cosas, que tenía una ciclostil de manivela y era donde hacíamos, en la Ribera, Pachi, donde hacíamos aquellos panfletos que pringaban cada vez que los cogíamos, y cómo los repartíamos, que se nos quedaban las manos llenas de tinta. Desde entonces acá, pues las cosas han cambiado mucho, afortunadamente, para todos, para todos. Y haciendo referencia también a alguna de las intervenciones que ha habido, para entrar en las cuestiones que me corresponden como secretario de organización de la UGT. Decía Manolo, en términos de denuncia, y hay que hacerla, es decir, nos atacan, quieren rebajar considerablemente el papel de nuestros representantes en las empresas, quieren denigrar el sindicalismo. Y Miguel Ángel Arcizar me decía, pues ladran, luego cabalgamos. Ciertamente, Miguel Ángel, si las cosas son así. Y bueno, y por aquello de cerrar la parte histórica, pues deciros que yo recuerdo épocas en las que éramos una especie de elementos indeseables, éramos subversivos. Pues afortunadamente han pasado muchos años. Y ahora los sindicalistas, que tenéis a veces elementos contrarios a los intereses de los trabajadores, se manifiestan de forma virulenta, de forma odiosa, porque no aceptan el modelo democrático, porque no aceptan que capital y trabajo pueden conciliar intereses a través de mecanismos estables de conciliación de intereses que históricamente han sido antagónicos. No aceptan ese modelo. Pero sí debemos aprovechar las actitudes de aquellos y de aquellas que sí aceptan que conciliemos nuestros intereses como trabajadores con aquellos que son propietarios de los medios de producción y el capital, que también hay muchos, Por tanto, compañeras y compañeros, esta organización históricamente se ha movido en un terreno de entendimiento y desentendimiento con el capital, con las empresas, con las patronales, con el poder político, porque nuestros intereses no siempre casan con ellos. Los podemos conciliar y para eso necesitamos mecanismos de conciliación, mecanismos estables. Y para eso está la negociación colectiva y el diálogo social y otros mecanismos que las comunidades autónomas tienen para conciliar esos intereses. Y debemos, naturalmente, reivindicar mecanismos de reparto en el Estado y en el ámbito territorial, en las comunidades autónomas. Ese es nuestro papel. Y nosotros debemos encontrar ese punto de entendimiento
con nuestra razón para hacer valer que las trabajadoras y los trabajadores no es que seamos imprescindibles, es que si no existen los trabajadores, la producción, la rentabilidad o las plusvalías, utilizando la vieja terminología marxista, las plusvalías no se van a producir por el depósito del capital en un punto. Es suma de capital y trabajo. Ya esto no se escucha. En la época a la que hacía antes referencia, formaba parte pues, de aquellos documentos, aquellos libros que servían para primero leer, luego comentar y luego tratar de poner en práctica. En parte, en aquella época, pues ya servían más bien para teorizar que para desarrollar la negociación en el ámbito de las empresas, que era muy difícil cuando se conseguía abrir negociación. Bien, quería hacer referencia a lo que ya algunos compañeros han citado desde esta tribuna. Prin y algún otro compañero ha hecho referencia al 41 Congreso de la UGT, celebrado recientemente en el mes de abril en Madrid, y que ha hecho planteamientos de cambios muy importantes. El primero, el que ha citado Miguel Prin. Nuestra organización no puede ser un sindicato que desarrolle, que discuta y que concluya solo en línea de los intereses de aquellas personas que formamos parte del sindicato. Eso no sería un sindicato. Eso sería un club que trataría de conseguir mejores condiciones para los que estamos en el sindicato, y no va por ahí. No ha ido nunca por ahí. Este sindicato ha sido una organización abierta a la sociedad. Nosotros estamos implicados en todos los pasos que se han dado históricamente en nuestro país y que han tenido relación con el progreso, y tenemos que seguir haciéndolo. Nosotros no podemos decir que decidimos en función del criterio única y exclusivamente de aquellos que pagamos la cuota en la UGT. Hay otros sindicatos también. Y para hacer fuerte el movimiento obrero, para que la organización de los trabajadores tenga eficacia en las empresas, es imprescindible tener en cuenta las otras organizaciones también con representatividad en las empresas. No todos se dejan. Comisiones obreras sí. Otros sindicatos en otros territorios del Estado español también. Otras organizaciones de carácter social también. Y debemos formar cuerpo con ellos para luchar contra aquellos que quieren quitarnos los que durante 30 y tantos años hemos conseguido con nuestro esfuerzo, poniendo en cuestión también nuestras reivindicaciones en los momentos difíciles. Pero hemos conseguido no solo la democracia, que ya está muy superada, pero hemos conseguido mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo. Lo hemos conseguido con otros, no solo nosotros. Nosotros tenemos un papel muy importante que hacer, pero debemos buscar el entendimiento y la proximidad con otras organizaciones de nuestras características y a aquellos que defienden intereses como nosotros, aquellos que representan a la ciudadanía, a las clases menos beneficiadas del sistema. Las famosas cumbres sociales o foros de debate social, porque ellos representan a los ciudadanos, a los padres de alumnos. Ellos y nosotros tenemos los mismos intereses. En la UGT, desde 1888, se reivindica la condición de trabajador a la par que ciudadano. La democracia es imprescindible para el desenvolvimiento del sindicalismo. No es posible hacer sindicalismo sin democracia. La cita que hacía el presidente a la dictadura franquista. Había focos solamente de rebeldía que eran reprimidos con una dureza que solo los que lo padecieron la pueden describir. Pero no hacíamos el sindicalismo que queremos hoy. Hoy queremos conciliar intereses con el capital. Nosotros mediamos en ese proceso. Y eso es lo que reivindicamos. Y ahora, ¿sabéis por qué nos entendemos peor con la derecha? Porque la derecha se quiere olvidar, o una parte de la derecha quiere olvidarse que nosotros somos la otra mitad para la producción de plusvalías. Y se equivocan. Y se van a seguir equivocando. Y eso ha resuelto el 41 Congreso
en una de sus vertientes. Y para tener una estructura adecuada a esas necesidades que el sindicato tiene, tendiendo la mano a otras organizaciones y queriendo dialogar con nuestras contrapartes, también ha resuelto que la crisis económica que afecta a todo el mundo y principalmente a nuestras organizaciones deben adecuarse en su gasto a los ingresos que tenemos. Que nadie entienda que debemos renunciar a las subvenciones que legítimamente nos corresponden. Que nadie entienda eso, porque no es así. La Constitución española encarga a las organizaciones de los trabajadores la responsabilidad de defender los intereses de todos los trabajadores, afiliados y no afiliados. Y por eso la representatividad en España, que se mide y certifica por el Ministerio de Empleo, hace un reconocimiento de gasto de esa representación universal a las organizaciones sindicales. No hay concesión ninguna. Es nuestro derecho. ¿O es que es una subvención lo que reciben las propias instituciones para darle servicio a los ciudadanos? Aquellos que estáis en los ayuntamientos. ¿Es una subvención? ¿Los presupuestos de las administraciones públicas? Pues el sindicato, en su responsabilidad de representar esos intereses, recibe una subvención por representación sindical en función del peso que las urnas le reconocen en los centros de trabajo. ¿O alguien cuestiona también a los partidos políticos, a los concejales, a los diputados autonómicos? ¿O funcionan los partidos políticos solo con las cuotas de los afiliados? Es que la Constitución española lo fija así, y otra cosa es aquellos que no están con la Constitución española. Por tanto, si en los 70 nos llamaban subversivos, habrá que señalar a alguno que está en las instituciones con responsabilidades de gobierno, ciertamente como subversivo, porque esos sí quieren subvertir el orden de las cosas que nuestra Constitución ha venido a marcar en la responsabilidad de cada cual. Esta es la realidad, compañeras y compañeros. Ahora bien, ¿eso quiere decir que podemos funcionar como funcionábamos antes de la crisis? Pues tampoco es posible. Tampoco es posible. Porque dando un corte impresionante a esa parte que nos corresponde por representación, al igual que a otros derechos de los ciudadanos. Y nosotros, compañeras y compañeros, no podemos decir ni tanto así de nuestro recorte en la parte que tiene que ver con la representatividad, cuando a los ciudadanos le están recortando sus derechos, sus servicios en materia sanitaria o de educación. Estaremos contra ese recorte. Pero nosotros no tenemos el derecho de decir que los ciudadanos pueden padecer todo tipo de recortes menos la representación o la subvención a la representación sindical. Y requiere mesura, requiere que tomemos conciencia de dónde estamos. Y esta parte, compañeras y compañeros, la dejo para entrar en otro asunto relacionado con el Congreso. El Congreso ha resuelto que tiene que dar un salto de gigante en relación con sus estructuras sectoriales. UGT, en el año 76, en el Congreso del Biarri, en Madrid, dijo que había 21 federación, que entonces la llamaban de industria, de producción de bienes y de servicios, mitad y mitad. Y desde entonces, con 21 federación, a hoy hay 7. En un proceso de fusiones que todos conocemos por las normas internas que regulan esta parte. Pues bien, el 41 Congreso ha dicho que tenemos que profundizar en la componente sectorial de nuestras federaciones, que tenemos que aproximar la estructura mucho más a los centros de trabajo, que debemos dedicar nuestros recursos en mayor medida a los trabajadores, a las secciones sindicales y, por tanto, de aproximación en ese mandato, y que las federaciones estatales deben ser, en cuanto a número, menos federaciones,
más sectores y menos federaciones. Y, por tanto, lo que son estructuras de carácter organizativo deben adelgazarse en las federaciones por el procedimiento de reducción de estas federaciones. Y tenemos que conseguir unos grados de especialización en cuanto a los oficios que organizamos mayor del que tenemos ahora. Es ni más ni menos que adaptarse, ni más ni menos que adaptarse. Lo anterior, esa participación con otras organizaciones ciudadanas, es muy importante, tanto como el énfasis que he puesto en esa participación de los foros sociales. Pero nuestro papel es en los centros de trabajo. Nosotros haremos fuertes los movimientos sociales en la medida en la que la organización de los trabajadores en las empresas sea cada vez más fuerte. Es ahí donde la derecha rancia no nos va a ganar nunca, nunca. Y es ahí donde nos temen, y de ahí la reforma laboral. Y de ahí que las leyes se señalan en línea de que los sindicatos no jueguen el papel de mediación. Y de ahí a que la reforma laboral dice que para determinados cambios de condiciones de trabajo no hacen falta sindicatos. El empresario decide con el dedo hasta 3 personas quién es su interlocutor. Hasta ahí llegan las cosas. Bueno, pues nos vamos a ver en los centros de trabajo. Pero para poder plantar cara, compañeras y compañeros, hay que estar en los centros de trabajo, en el mayor número de centros de trabajo. Y para eso también el Congreso ha resuelto en línea de aproximación. Voy terminando, compañeras y compañeros. Mi intención no era extenderme tanto. Tenemos una situación en este momento, iba a decir, de confusión. Creo que va más allá de la confusión, porque recibimos mensajes contradictorios. Llevamos 5 años de crisis, 5 años de modificaciones, de engaños. Primero eran brotes verdes, luego eran que no había brotes verdes, luego que no había crédito, nadie sabía muy bien, porque todo lo que sabéis, en lo que yo no voy a insistir. El cambio de gobierno no ha representado nada en absoluto respecto a la estrategia de comunicación que tienen los gobiernos de España. Nada. Tanta confusión antes como hay ahora, o quizá más ahora. Ahora, a través del gobernador del Banco de España, igual que antes, recibimos una señal en el sentido de que muy probablemente que estemos saliendo de la crisis. Lo decía hoy este hombre. Tan creíble como el anterior, que decía que con la reforma laboral, recordáis, que iban a resolverse todos los problemas económicos de España, y estamos donde estamos. Y nos la colaron con las cajas de ahorros, con los bancos y con todos los problemas relacionados con el sector inmobiliario como conocemos. Decía que era contradictoria la señal que estamos recibiendo. ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno de España, que el gobernador del Banco de España digan que empezamos a ver la luz en el túnel y nos están adelantando también de que la reforma laboral pues es insuficiente, tienen que profundizar en la reforma laboral? Pero ¿en qué quedamos? Porque si se han hecho reformas para salir de la crisis y nos han pedido el mayor sacrificio a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿cómo es posible que cuando empezamos a salir de la crisis resulta que tenemos que sacrificarnos mucho más porque el gobernador del Banco de España y el presidente del Gobierno así lo entienden? Pues que se aclaren. ¿Cómo es posible que las cosas empiecen a ir bien en empleo, es decir, en más cotizantes a la Seguridad Social, y nos adelanten también de que es que en materia de pensiones, pues bueno, que hay que insistir también, que vamos a tener que aplicar nuevas medidas para recortar más las pensiones? Eso tiene otra lógica, compañeras y compañeros, que no dicen, que se lee en algunos medios de comunicación y en algunos artículos. Y es que la devaluación competitiva, la devaluación interna, debe llegar a las pensiones. Y que la devaluación interna, que afecta exclusivamente a las trabajadoras y a los trabajadores,
es insuficiente para las condiciones en las que quieren competir con aquellos países que producen cosas y que quieren que nosotros lo hagamos en las mismas condiciones. Es decir, China, recordar cuando decíamos que nos estábamos metiendo en la crisis desde Europa y cuando saliésemos de la crisis no sabíamos si saldríamos por Suecia o por China. Bueno, pues nos van a sacar por China. Condiciones de los chinos, por desgracia para los chinos. Bueno, esta es una situación a la que nosotros no estamos dispuestos a jugar. Nosotros a eso no jugamos y por tanto van a tener la resistencia que le corresponde. Si va a haber más reforma laboral, va a haber más conflicto. Si va a haber más recortes en pensiones, va a haber más conflicto. Y que cada cual aguante su vela. Hemos hecho acuerdos con los gobiernos de todos los colores, con todos, con la UCD en su época, con el Partido Socialista de Felipe González, con el gobierno de Aznar, años 96, 97 y posteriores, con los gobiernos de Zapatero, y queremos también acordar con el gobierno de Rajoy. Pero no se deja, no quiere acuerdos, y no quiere acuerdos porque no tiene nada que poner encima de la mesa. El lunes, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tojo estarán en Moncloa con la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, con propuestas, con una disposición a negociar razonablemente cosas. ¿Y sabéis qué esperamos de esa reunión? Nada, nada completamente. Es pantomima, es pantomima. Y en una situación como esa, compañeras y compañeros, nosotros creo que tenemos que seguir presionando y debemos prepararnos para un otoño que va a traer consigo la necesidad de movilizar. Y ahí, compañeras y compañeros, vosotras y vosotros jugáis un papel muy importante. Esperamos que no nos digan dentro de un año o de dos lo que les están diciendo a Grecia. Ya a Grecia ya se lo dicen. Se han equivocado en las recetas estas de la crisis, de los recortes, se han equivocado. Se equivocaron en México, se equivocaron en Brasil, se equivocaron en Argentina, se equivocaron en Asia, empobrecieron esos países. Se han equivocado en todo. Las mismas recetas de estos países nos las han aplicado a nosotros. Y ahora empiezan por Grecia. Vamos a ver cuánto tarda en salir lo de Portugal y después hablarán de España. Bueno, compañeras y compañeros, no me extiendo más, que el presidente va a terminar llamándome al orden y con razón. Y quiero despedirme de vosotros trasladándoos un saludo de Cándido Méndez, que estará mañana aquí, y agradeciéndoos vuestra atención. Salud y buen congreso. Gracias, presidente. Muchas gracias, Javier, por tus sabias palabras. Tras finalizar las intervenciones en representación de los invitados a este 10º Congreso Regional, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es la presentación de la gestión por parte de la Comisión Ejecutiva. Tiene la palabra el secretario general de la UGT de Navarra, Juan Goyín. Buenos días, compañeras y compañeros.